El respeto que inspira el magistrado depende mucho más del respeto con que él mismo mira las leyes que del poder que usurpa. Y el poder de las leyes reside mucho menos en la fuerza militar que las rodea que en su identificación con los principios de la justicia y con la voluntad general. Cuando la ley tiene por principio el interés público, su sostén es el propio pueblo, y su fuerza es la fuerza de todos los ciudadanos, de quienes es a la vez obra y propiedad. La voluntad general y la fuerza pública tienen un origen común. La fuerza pública es al cuerpo político lo que es al cuerpo el brazo, que ejecuta espontáneamente aquello que manda la voluntad y que rechaza todos los objetos que pueden amenazar el corazón o la cabeza. Cuando la fuerza pública no hace sino secundar la voluntad general, el Estado es libre y pacífico. Cuando la contraría, el Estado está esclavizado o agitado. La fuerza pública está en contradicción con la voluntad general en estos dos casos, o cuando la ley no se identifica con la voluntad general, o cuando el magistrado la emplea para violar la ley. Tal es la horrible anarquía que los tiranos han establecido en todas las épocas bajo el nombre de paz, de orden público, de legislación y de gobierno. Todo su arte consiste en aislar y en oprimir a cada ciudadano por medio de la fuerza, para esclavizarles a todos sus odiosos caprichos, a los que dan el nombre de leyes. Legisladores, haced leyes justas. Magistrados, hacedlas ejecutar religiosamente. Si tal fuese vuestra política, proporcionaríais al mundo un espectáculo desconocido, el espectáculo de un gran pueblo libre y virtuoso. Artículo 1. La Constitución garantiza a todos los franceses los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano enunciados en la declaración precedente. 2. La Constitución declara tiránico y nulo todo acto de legislación o de gobierno que los viole. 3. La Constitución francesa no reconoce otro gobierno legítimo que el gobierno republicano, ni otra república que la basada en la libertad y en la igualdad. 4. La República Francesa es una e indivisible. 5. La soberanía reside esencialmente en el pueblo francés. Todos los funcionarios públicos son sus mandatarios. El pueblo puede revocarlos del mismo modo que los ha elegido. 6. La Constitución no reconoce otro poder que el del pueblo soberano. La diversidad de autoridades que los diferentes magistrados ejercen no son sino funciones públicas que el pueblo les delega para el beneficio común. 7. La población y la extensión de la República obligan al pueblo francés a dividirse en secciones para ejercer su soberanía. Pero sus derechos no son ni menos reales ni menos sagrados que si sus deliberaciones se llevasen a cabo en una asamblea única y con todo el pueblo reunido. 8. Con objeto de que la desigualdad de bienes no destruya la igualdad de derechos, la Constitución ordena que se indemnice a los ciudadanos que vivan de su trabajo por el tiempo que consagren a los asuntos públicos en las asambleas del pueblo a las que la ley les llama. 9. La duración de las funciones de los mandatarios del pueblo no podrá exceder de 2 años. 10. Nadie podrá ejercer a la vez 2 cargos públicos. 11. Las funciones ejecutivas, las funciones legislativas y las funciones judiciales serán independientes. 12. La Constitución no pretende que la propia ley pueda garantizar la libertad individual sin beneficio alguno para el bien público. Deja a las comunas el derecho a reglamentar sus propios asuntos en aquellos aspectos que no afecten para nada a la administración general de la República. 13. Las deliberaciones del Poder Legislativo y de todas las demás autoridades constituidas deberán ser públicas. La Constitución exige la mayor publicidad posible.
El Poder Legislativo deberá celebrar sus sesiones en un lugar que pueda admitir 12.000 espectadores. 14. Todo funcionario público es responsable ante el pueblo. 15. Se establecerá un tribunal cuya única función será la de juzgar sus prevaricaciones. 16. Los miembros del Poder Legislativo no podrán ser perseguidos por ningún tribunal constituido a causa de las opiniones que hayan puesto de manifiesto en la Asamblea. Pero al término de sus funciones, su conducta será solemnemente juzgada por el pueblo que los habrá elegido. El pueblo decidirá acerca de esta cuestión. ¿Ha respondido el ciudadano tal a la confianza con que le ha honrado el pueblo? 17. Los hechos positivos de corrupción y de traición que puedan ser imputados a los funcionarios públicos de que se ha hablado en los 2 artículos precedentes serán juzgados por el Tribunal Popular y sus delitos privados por los tribunales comunes. 18. Todos los miembros del Poder Legislativo y todos los miembros del Poder Ejecutivo estarán obligados a rendir cuentas de su fortuna 2 años después de la terminación de su autoridad. 19. Cuando los derechos del pueblo sean violados por un acto del Poder Legislativo o del Gobierno, cada departamento podrá someterlo al examen del resto de la República, y las asambleas primarias se reunirán en el plazo que se determine para manifestar su opinión sobre este punto. 20. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano deberá ser colocada en el sitio más visible de los lugares en los que las autoridades constituidas celebren sus sesiones. Deberá ser llevada triunfalmente en todas las ceremonias públicas y deberá ser el primer objeto de la instrucción pública. Sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención Nacional en la Administración Interior de la República, 5 de febrero de 1794. Ciudadanos representantes del pueblo, hace algún tiempo expusimos los principios de nuestra política exterior. Hoy vamos a desarrollar los principios de nuestra política interior. Después de haber caminado tanto tiempo al azar y como empujados por el movimiento de las facciones contrarias, los representantes del pueblo francés han acreditado por fin un carácter y un gobierno. El repentino cambio en la suerte de la nación sirvió para anunciar a Europa la regeneración que había tenido lugar en el seno de la representación nacional. Pero hay que reconocer que hasta el momento nos hemos guiado en circunstancias tan borrascosas más por el amor al bien y por el sentimiento de las necesidades de la patria que por una teoría rigurosa y por reglas precisas de conducta que incluso no tuvimos ni tiempo de trazar. Es hora de señalar claramente los objetivos de la revolución y el término a donde queremos llegar. Es hora de rendirnos cuentas a nosotros mismos, tanto de los obstáculos que de ese término nos separan, aún como de los medios que debemos adoptar para alcanzarlo. Importante y elemental idea que parece no haber sido advertida nunca. Pero, ¿cómo iba a atreverse a realizarla un gobierno infame y corrompido? Para cumplir los objetivos de su pérfida ambición, un rey o un orgulloso senado o un César o un Cromwell deben, ante todo, ocultar sus proyectos tras un velo religioso. Transigir con todos los vicios, halagar a todos los partidos, aplastar al de las gentes de bien, oprimir o engañar al pueblo. Si nosotros no hubiéramos tenido que realizar mayor tarea, si solo hubieran estado en juego los intereses de una facción o de una nueva aristocracia, hubiésemos podido creer, como ciertos escritores, aún más ignorantes que perversos, que el camino
de la Revolución Francesa se encontraba escrito, sin omitir detalle, en los libros de Tácito y de Maquiavelo, y hubiéramos buscado los deberes de los representantes del pueblo en la historia de Augusto, de Tiberio o de Vespasiano, o incluso en la de determinados legisladores franceses, porque, exceptuando algunos matices de perfidia o de crueldad, todos los tiranos se asemejan. Por eso venimos hoy a confiar al mundo entero vuestros secretos políticos, con objeto de que todos los amigos de la patria puedan sumarse a la voz de la razón y del interés público, con objeto de que la nación francesa y sus representantes sean respetados en todos los países del mundo, a que pueda llegar el conocimiento de sus verdaderos principios, con objeto de que los intrigantes que siempre tratan de reemplazar a otros intrigantes sean juzgados por la opinión pública con arreglo a normas seguras y fáciles. Conviene tomar de antemano las precauciones necesarias para depositar los destinos de la libertad en manos de la verdad, que es eterna, antes que en las de los hombres, que pasan, de modo que, si el gobierno olvidase los intereses del pueblo o si cayese en manos de hombres corrompidos, de acuerdo con el curso lógico de las cosas, la luz de los principios admitidos puede iluminar sus traiciones, y de modo que toda nueva facción pueda encontrar la muerte ante la sola idea del crimen. Feliz del pueblo que pueda llegar hasta ese punto, porque, por muchos que sean los nuevos ultrajes que se preparen contra él, ¿qué cantidad de recursos ofrece un orden de cosas en el que la razón pública es la garantía de la libertad? ¿Cuál es el objetivo hacia el que nos dirigimos? El goce pacífico de la libertad y de la igualdad, el reino de esa eterna justicia cuyas leyes se encuentran escritas no sobre mármol o sobre piedra, sino en los corazones de todos los hombres, incluso en el del esclavo que las olvida y en el del tirano que las niega. Queremos un orden de cosas en el que todas las pasiones bajas y crueles se encuentren encadenadas y todas las pasiones bienhechoras y generosas estimuladas por las leyes, en el que la ambición equivalga al deseo de merecer la gloria y servir a la patria, en el que las distinciones no nazcan sino de la propia igualdad, en el que el ciudadano se encuentre sometido al magistrado, el magistrado al pueblo y el pueblo a la justicia, en el que la patria asegure el bienestar de cada individuo y en el que cada individuo goce con orgullo de la prosperidad y de la gloria de la patria, en el que todas las almas se engrandezcan con la constante participación en los sentimientos republicanos y con la necesidad de merecer la estima de un gran pueblo, en el que las artes sean adorno de la libertad que las ennoblece, el comercio fuente de la riqueza pública y no solo de la monstruosa opulencia de algunas casas. Queremos reemplazar en nuestro país el egoísmo por la moral, el honor por la honradez, los usos por los principios, el decoro por el deber, la tiranía de la moda por el imperio de la razón, el desprecio de la desgracia por el desprecio del vicio, la insolencia por el orgullo, la vanidad por la grandeza del alma, el amor al dinero por el amor a la gloria, la buena sociedad por buenas gentes, la intriga por el mérito, la presunción por la inteligencia, la brillantez por la verdad, el cansancio de la voluptuosidad por el encanto de la felicidad, la ruindad de los grandes por la grandeza del hombre, un pueblo amable, frívolo y miserable por un pueblo magnánimo, poderoso y feliz. Es decir, todos los vicios y todas las ridiculeces de la monarquía por todas las virtudes y todos los milagros de la República. Queremos, en una palabra, realizar los deseos de la naturaleza, consumar el destino de la humanidad, cumplir las promesas de la filosofía,
liberar a la providencia del largo reinado del crimen y de la tiranía. Que Francia, en otro tiempo ilustre entre los países esclavos, Francia, que eclipsaba la gloria de todos los pueblos libres que han existido, se convierta en un modelo para todas las naciones, en el espanto de los opresores, en el consuelo de los oprimidos, en el ornamento del universo, y que al sellar nuestra obra con nuestra sangre podamos al menos ver brillar la aurora de la felicidad universal. Esta es nuestra ambición. Este es nuestro objetivo. ¿Qué clase de gobierno puede realizar estos milagros? Únicamente el gobierno democrático o republicano. Estas dos palabras son sinónimas, pese a los abusos del lenguaje vulgar, porque la aristocracia no equivale a república, sino a monarquía. La democracia no es un estado en el cual el pueblo constantemente reunido regule por sí mismo todos los asuntos públicos, y todavía menos un estado en el que 100.000 partes del pueblo, con medidas aisladas, precipitadas y contradictorias, decida la suerte de la sociedad entera. Semejante gobierno no ha existido nunca, y si existiera solo podría volver a llevar al pueblo el despotismo. La democracia es un estado en el cual el pueblo soberano, guiado por leyes que son obra suya, realiza por sí mismo cuanto puede realizar, y por medio de delegados cuanto no puede realizar por sí mismo. Debéis, pues, buscar las normas de vuestra conducta política en los principios del gobierno democrático. Mas, para fundar y para consolidar la democracia entre nosotros, para llegar al pacífico reino de las leyes constituciones, se hace necesario terminar la guerra de la libertad contra la tiranía y atravesar felizmente las tormentas de la revolución. Tal es el objetivo del régimen revolucionario que habéis regularizado. Debéis, pues, todavía adecuar vuestra conducta a las tormentosas circunstancias en que se encuentra la República, y vuestro proyecto de administración debe ser el resultado del espíritu del gobierno revolucionario, combinado con los principios generales de la democracia. Pues, ¿cuál es el principio fundamental del gobierno democrático o popular? Es decir, la fuerza esencial que le sostiene y le mueve, la virtud. Me refiero a la virtud pública, que tantos milagros obró en Grecia y en Roma, y que debe producir milagros mucho más asombrosos en la Francia republicana. Me refiero a esa virtud que no es otra cosa que el amor a la patria y a sus leyes. Mas, como la esencia de la república o de la democracia es la igualdad, se sigue de ello que el amor a la patria implica necesariamente el amor a la igualdad. Todavía más, puesto que ese sublime sentimiento supone la prioridad del interés público sobre todos los intereses particulares, el amor a la patria también supone o produce todas las virtudes, porque ¿acaso son estas otra cosa que la fuerza del alma que hace posible tales sacrificios? ¿Puede acaso el esclavo de la avaricia o de la ambición sacrificar sus ídolos a la patria?